Bienvenidos a una nueva producción de Roman Catholic Media, nuestro último video con el Padre Flies aquí presente. Fue hace ya 4 años y fue sobre el opinionismo. En esa ocasión yo le hice una entrevista al Padre sobre esta posición que es muy peligrosa del opinionismo. Hoy vamos a hacer una especie de introducción a nuestra posición en general como católicos tradicionalistas y vamos a explicar un poco el Concilio Vaticano II y las diferentes posiciones que han sido una reacción a este concilio. Así que bienvenidos, Padre Flies, nuevamente Gracias, a nuestros Padre. videos. ¿Y por dónde comenzamos? ¿Por qué no comenzamos por dando una historia, un marco histórico del Concilio Vaticano II, Padre? Bueno, antes que nada hay que saber que el Concilio Vaticano II fue una especie de revolución que tardó mucho tiempo en formarse. Así como si uno pone el agua a hervir, pero el fuego está a muy leve intensidad, tarda mucho el agua en calentarse y en hervir. Lo mismo sucedió con los herejes y sus ataques a la Iglesia. La revolución del Vaticano II fue algo que tardó su tiempo y muchas cosas debieron suceder primero, antes de que estos herejes estuvieran en una posición de autoridad y la influencia suficiente y necesaria para hacer lo que hicieron. Aquí en el pizarrón pusimos básicamente las fechas del Concilio Vaticano II para aquellos que no saben, desde 11 de octubre del 1962 al 9 de diciembre de 1965. El Papa, por así decirlo, que convocó al concilio fue Juan XXIII. Vamos a ver más adelante el problema con el papado de estos sujetos. Y el que lo consumó y el que promulgó los documentos fue Pablo VI. Entonces, para dar una idea general, así como en política hablamos de progresistas y conservadores, uno puede traer la analogía y aplicarla a la iglesia, y lo que sucedió aquí fue que cuando fue convocado este concilio, que pudo haber sido bueno, había algunas ideas y esquemas que habían sido propuestas por otros cardenales que, por ejemplo, condenaban el comunismo y condenaban otros errores modernos que hubieran sido muy útiles hoy en la situación que nos toca vivir en la sociedad, donde el comunismo ha tomado tanta fuerza. Pero no, los progresistas tomaron control del concilio y lo que sucedió, para una larga historia en pocas palabras, fue que se declararon cosas y documentos, se publicaron documentos que contenían doctrinas erróneas y hasta heréticas. Y Padre, supongo que nuestros oyentes están familiarizados con algunos de esos errores, pero ¿podría darnos ayudarnos a la memoria cuáles son los errores principales que el concilio promulgó? Así como la Iglesia durante 2000 años se enseñó que fuera de ella no hay salvación, y también la Iglesia siempre enseñó que ella es una religión, hay una unidad esencial en la religión católica, y de nuevo repito, fuera de ella no hay salvación, uno debe creer en las verdades de fe, debe hacerse católico y ser miembro de la Iglesia a fin de salvarse. El Vaticano II cambió esas dos nociones, la unidad de la Iglesia y la necesidad de salvación en la Iglesia. Y por ejemplo hubo errores que ya habían sido previamente condenados, por ejemplo, la libertad religiosa. Hemos escuchado esto y incluso hoy se habla de la libertad religiosa como algo bueno. La sociedad es como que ya ha tomado este concepto como algo positivo y no. El hombre realmente no tiene una libertad a elegir cualquier religión, no es indiferente con respecto a esto, sino que está obligado a profesar, a convertirse y a profesar la religión que es objetivamente verdadera. Es verdad que puede haber ignorancia, ¿no? Puede haber gente que no conoce la verdadera religión y la revelación de nuestro Señor, pero no es lo que estamos hablando aquí de la ignorancia invencible, donde puede haber mucha gente de buena voluntad que no conoce la institución de la Iglesia Católica, es posible. Dios se encarga de iluminar a esas personas y se encarga de que esas personas no mueran si hacen las cosas bien, de suyo, ¿no?
no mueran en un estado de infidelidad o sin la virtud de la fe, pero la fe es necesaria absolutamente para salvarse. El Concilio Vaticano II, de nuevo, influenciado por estos enemigos de la Iglesia, los progresistas, los modernistas, no estaban de acuerdo con esta idea. Entonces dijeron, el hombre tiene libertad para elegir cualquier religión. Y se justifica esta posición dentro del marco modernista porque en este sistema no solo la Iglesia Católica es el único medio de salvación, sino que todas las religiones que tengan ciertos elementos salvíficos, digamos así, o fe en Cristo, por ejemplo, si un protestante cree en Cristo, es un elemento de salvación. Luego, la religión protestante tiene valor en virtud de la salvación. Los ortodoxos griegos tienen no solo fe en Cristo, sino también algunos sacramentos válidos, etc. Esto le da cierto valor en el sistema modernista a estas religiones. Y dicen el concilio explícitamente que el Espíritu Santo no duda en usar estas religiones falsas como medios de salvación. Esa es una herejía condenada. ¿Por qué? Porque las cosas que las religiones falsas tienen como verdaderas o son verdades que pueden ser conocidas con la luz natural de la razón, o son verdades que fueron, por así decirlo, robadas de la religión católica, no le pertenecen ni a los protestantes, ni a los ortodoxos, ni a a las demás sectas. Entonces, la Iglesia Católica fue siempre clara, hay que ser católico para salvarse, en caso de ignorancia y a ciertas condiciones que hay que seguirse, etc. El Concilio Vaticano II cambió eso, dicen, no, otras religiones, aparte de la católica, pueden tener valor en la salvación, y luego el hombre tiene derecho a elegir cualquiera, digamos, la religión que uno le plazca, básicamente. Y el derecho, de nuevo, a la libertad religiosa, esa doctrina fue condenada como herética por Pío IX y está en el sílabo de errores. Y es importante decir como herética porque muchos piensan que el sílabo no fue infalible y fue una colección de errores. No, fue una herejía y fue condenada como tal. También tenemos otros errores que están conectados a todo esto. Por ejemplo, la colegialidad. La Iglesia Católica siempre enseñó que el poder supremo de la Iglesia reside en el Papa. Y si los obispos están en comunión con él, participan en cierta manera de este poder supremo, pero el poder reside en el Papa. El Concilio Vaticano II cambia esta doctrina, este dogma, y la vuelve un casi conciliarismo. El conciliarismo fue una herejía también condenada que decía que el concilio estaba por sobre el Papa y que el Papa debía someterse al concilio, ¿no? Sin ir a este extremo, por lo menos explícitamente, el Vaticano II llega a decir que la potestad o el poder supremo de la Iglesia reside en el colegio de obispos, cuya cabeza es el Papa. Hay una distinción ahí. Decir que el poder reside en el Papa y decir que reside en los obispos cuya cabeza es el Papa no es lo mismo. Y ahí está el error o herejía de la colegialidad. Y por último, algo que niega la unidad de la Iglesia, como dijimos antes, que la Iglesia es una y que la Iglesia de Cristo es la Iglesia católica y los que no son católicos no son verdaderamente cristianos. Esto es negado por esta distinción que el Concilio Vaticano II trajo por primera vez. La Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia católica, es lo que dijeron estos herejes. Subsiste, en vez de decir la Iglesia de Cristo es la Iglesia católica. Y la razón por la cual hicieron esta distinción fue a fin de incluir a aquellos que no son católicos, pero se dicen a sí mismos cristianos, incluirlos a ellos en la Iglesia de Cristo, como si fuera una religión más grande, donde, y si uno, como dije antes, posee algunos elementos de cristianismo, es suficiente para salvarse, y si no se es católico, realmente no es un obstáculo para la salvación, porque se puede ser cristiano sin ser católico y ya es suficiente. Esas son básicamente las más grandes herejías o problemas en materias doctrinales del concilio. Bueno, entonces ese es el marco, por así decir, la crisis de la Iglesia. Ante esta crisis, ¿cuáles son las reacciones o las soluciones que se proponen, Padre? Sí, uno puede decir que toda acción tiene una reacción. En este caso, la reacción, lamentablemente, la más grande fue la de apostasía, es decir, la mayoría de la gente abrazó los cambios del Concilio Vaticano II porque parecían
venir de una autoridad, la autoridad aparente de Juan XXIII y Pablo VI, que fueron por lo menos se suponían que eran los papas que habían promulgado estas enseñanzas. Entonces la gran mayoría de la gente abrazó estas ideas. Y eso es un gran problema, obviamente, pero no, con la gracia de Dios, no todos cayeron en la gran apostasía, sino que hubo ciertos sacerdotes y laicos y obispos que reaccionaron. Y ahí podemos formar o categorizar ciertos grupos. Uno puede comenzar con el grupo de lo que llamamos Novus Ordo conservadores. Novus Ordo porque por la misa nueva. La misa nueva es implementada por Pablo VI, la misa en el idioma vernáculo, la misa que ya no es sacrificio, la misa que es una cena protestante, la que tenemos en todas las parroquias hoy en día. Bueno, eso es el Novus Ordo Missae, por eso ya vamos a aquellos que adhieren al Vaticano II y a estos, por así decirlo, papas conciliares, Novus Ordo conservadores. Y sí, conservan ciertas cosas y son moralmente, por ejemplo, están en contra del aborto, de cosas así, ¿no? Sin embargo, han abrazado el concilio, han dicho, no hay cambios sustanciales de doctrina. Solamente hubo abusos, es lo que dicen, ¿no? Y hay que ser conservador, hay que tratar de retener lo que se pueda, ¿no? Y seguir como si nada hubiese pasado, básicamente, ¿no? Casi como que reducen el Vaticano II como un problema político, de diferencias políticas, ¿no? Y no es así. Con respecto a la consecuencia que queremos más o menos estudiar ahora, prácticas de estas posiciones son referentes a dos cosas que son dos elementos que son muy importantes para entender lo que está pasando en la Iglesia. Uno es la jurisdicción. La jurisdicción es la autoridad eclesiástica, la autoridad de gobierno que tiene la Iglesia, una autoridad que Cristo le da para que las almas puedan salvarse. Entonces la Iglesia tiene esta jurisdicción o poder para promulgar leyes, doctrinas, etcétera, disciplinas que lleven a las almas al cielo, básicamente. Todo está hecho en la institución de la Iglesia en vista de la salvación de las almas. Otra cosa es la designación. La designación es una facultad que es humana. La jurisdicción es una facultad que uno puede llamarla propiamente divina, porque es el poder que Dios da, ¿no?, a la Iglesia y al Papa, y por medio una vez que el Papa la tiene, él la distribuye a los obispos de las diócesis. Y la designación es meramente la potestad de elegir quién va a recibir jurisdicción. Estos dos elementos son muy importantes, son esenciales en la Iglesia. La Iglesia no puede dejar de tener estos elementos. Es parte de la constitución esencial de la Iglesia, ¿no? Y como la Iglesia es indefectible, es decir, no puede cambiar en sus constitutivos esenciales, estas cosas deben de alguna manera siempre existir, no pueden desaparecer, ¿no? El Concilio Vaticano II, por más que fue un gran problema que vamos a ver en las posiciones siguientes, no significa, no debemos entender como que es el fin de la Iglesia, el fin de la jurisdicción y de la designación. No, hay ciertas cosas que deben quedarse sin cambio, sin cambiar, porque si no las promesas de nuestro Señor Jesucristo serían una mentira, y obviamente sabemos por la fe que no es así. Entonces, los Novus Ordo conservadores, la primera de estas posiciones, podemos ponerlo aquí, dicen que el Vaticano II no tuvo ninguna influencia ni en la jurisdicción ni en la designación. Es decir, los papas y obispos, etcétera, y la jerarquía conciliar y postconciliar preservan la jurisdicción y la designación. Y como dije antes, el concilio mismo no es nada sustancialmente que tenga nada, no hay un cambio sustancial, luego es algo bueno. Esta es la primera posición. Es decir, la reacción al Vaticano II fue decir, solamente hubo abusos accidentales, pero en realidad no pasó nada, básicamente. Y padre, en esta categoría entrarían grupos como el Opus Dei, por ejemplo. Sí, el Opus Dei.
que tienen una misa un poco más, digamos, seria, son más serios en decir la nueva misa, pero es la nueva misa, ¿no? Es la misa en vernáculo, aprobada por Pablo VI y con todos los problemas teológicos que esta misa tiene. Y sí, básicamente son la, eh, la resistencia más débil, digamos, a los cambios del concilio. Bueno, ¿y cuál sería el siguiente grupo? ¿No? Motu propio. También llamado indulto, ¿no? Indulto. ¿Cuál sería la diferencia con La gran diferencia de esto es que con el Novus Ordo, los conservadores, es que están apegados a la misa, al rito tradicional en latín. Bueno, un aspecto bueno, digamos así. Dentro de estos grupos, por ejemplo, el cardenal Bork, hacen ciertos ataques al Concilio Vaticano II. Digamos, por lo menos ven que hay un problema en el concilio. Sin embargo, ellos dicen que tienen en común con el Novus Ordo de los conservadores que la jurisdicción y la designación todavía existen exactamente de la misma manera en la jerarquía presente y nada, en ese sentido nada cambió. Aquí podemos poner la fraternidad. Disculpas por mi letra, no es muy buena. Espero que sea legible. Fraternidad y también podemos poner resistencia. La fraternidad, la sociedad o fraternidad San Pío X fue una organización fundada por Monseñor Lefebvre, que era él participó, Monseñor Lefebvre, del Concilio Vaticano II, se opuso a muchas de las cosas, fue uno de los conservadores durante el concilio. Y después, sobre todo, cuando esta revolución estaba tan radicalizada al principio con Pablo VI en los años 60 y 70, hubo parte de los reaccionarios estaban buscando obispos y gente que seguir con ideas tradicionales, digamos, en el medio de toda esta revolución. Uno de esos obispos que surgió, digamos así, fue Monseñor Lefebvre, que era el superior general de los Padres del Espíritu Santo, arzobispo, una autoridad, un obispo francés reconocido, misionero, etc. Y fundó esta fraternidad para oponerse sobre todo a la misa nueva. Fue más un énfasis de preservar la misa en latín, no necesariamente la forma más tradicional, porque terminaron aceptando ritos reformados de la misa en latín. Hoy siguen los ritos de Juan XXIII. Sin embargo, fue un grupo muy numeroso, todavía lo es, de resistencia en contra de la jerarquía, digamos así, modernista. El problema con la fraternidad es que tienen una posición un tanto cismática con respecto a todo lo que está pasando. ¿Por qué? En la Iglesia Católica el principio de unidad y el principio de lo cual todo depende es el Papa, es quien decide las materias que son de fe y las controversias, a quien el católico se somete y obedece en todas las cosas que pertenezcan a la salvación. Una de esas cosas sería el Concilio Vaticano II, si uno dice que este concilio fue legítimo. El problema con los lefebristas es que ellos dicen, por un lado, que el concilio fue ilegítimo, que tuvo problemas, tuvo herejías, etcétera, etcétera, pero por otro que procede de la autoridad del Papa, procede de la Iglesia. Es como que Cristo da la buena doctrina, pero también la mala. Y algunos de los obispos de esta fraternidad llegan a decir que, por ejemplo, que Bergoglio es la cabeza de la Iglesia Católica y al mismo tiempo la cabeza de una falsa religión. Esta actitud ambigua, digamos así, con el concilio, donde hay que ser rechazado, pero al mismo tiempo procede de la autoridad legítima, es un gran problema. Y con respecto a la jurisdicción y la designación, la fraternidad dice que
la jerarquía presente posee ambas, el poder de gobernar la iglesia y el poder de nombrar, de designar a quienes poseen esta autoridad. Sin embargo, a causa de las herejías y problemas de Vaticano II, ellos dicen que la jurisdicción no está siendo ejercida de una manera lícita, es decir, es válidamente pero ilícitamente. Entonces, de ahí ellos justifican una actitud de desobediencia y no se someten a esta jerarquía, sino que tienen un apostolado paralelo. Esa actitud no es católica. El problema es que si ellos reconocen autoridad y legitimidad en Bergoglio y en sus predecesores, necesariamente la actitud católica es de sumisión y de obediencia. Sí, y ahora me acuerdo yo de una cita de Pío XII que dice que la autoridad del Papa es la autoridad de Cristo. Sí, el problema de la fraternidad es que por un lado se oponen a todos estos los cambios, la herejía, el error, etcétera, preservan la misa en latín, preservan las tradiciones, digamos, y la tradición en general. Sin embargo, en lo cual no son tradicionales es en la doctrina del papado, donde para ellos el Papa y la Iglesia misma puede dar a los fieles, digamos, veneno, espiritualmente hablando. Digamos, como una iglesia que puede dar el error en materia de fe y moral, no es una iglesia verdadera, ese es el problema. Y ellos dicen, no, pero nosotros estamos preservando todo lo que es verdadero, etcétera. Nosotros damos los verdaderos sacramentos y predicamos la verdadera fe. Sí, pero esto sería una otra iglesia paralela, digamos, si no están sometidos a la jerarquía que procede digamos, que tiene sucesión desde el apóstol San Pedro y de los apóstoles. Si esta jerarquía está separada de la jerarquía oficial, digamos así, de lo que ellos consideran la verdadera jerarquía de la iglesia, están diciendo que la iglesia verdadera es la fraternidad San Pío X, no el catolicismo romano. Hay un problema ahí con la fraternidad, en la falta de un entendimiento sobre básicamente las implicaciones de decir que la iglesia puede enseñar el error de una manera universal. Y es un problema. Sí, también, disculpe, pero uno también ve que subvierte esta doctrina, al menos en la práctica de ellos, subvierte un punto esencial de la doctrina católica, que es que la iglesia está fundada sobre el Papa. Nuestro Señor dice que funda su iglesia. Y es necesario para la salvación estar sometido y obedecer al Papa. Ellos dicen, no, reconocemos al Papa, reconocemos a Bergoglio, tenemos las fotos de Bergoglio en nuestras capillas, pero no es suficiente reconocer como si fuera el Papa una caricatura, un nombre. Hay que someterse y obedecer en todo lo que es necesario. Y en las cosas que no son infalibles, y este es un grave error de la Iglesia, de la fraternidad, perdón, es en decir que si en las cosas que no son infalibles el fiel tiene la libertad de no seguir lo que la Iglesia enseña. Es un error muy nocivo para las almas porque hay como una especie ya no hay contacto necesario con la autoridad de la Iglesia, solo el fiel católico solo está obligado a algunas verdades que son definidas dogmáticamente, solemnemente, que creo que no son más de 20 las verdades que son reveladas de esa manera, y en el día a día el Papa no tiene ninguna influencia en la vida del cristiano, del católico. Eso es lo que en la práctica es la fraternidad. Y tiene, como dije antes, un apostolado paralelo. No están sometidos ni al obispo de la diócesis, ni a la persona que consideran papa, etc. Es básicamente cisma, porque la noción y la definición de cisma es reconocer autoridad, pero no someterse. Es todo lo que los cismáticos griegos, ellos no dicen que el papa no es el papa, sino que él es solamente el obispo para Roma y no puede tomarse para sí un poder supremo en la iglesia. Entonces es cismático, porque no dicen que no sea papa, sino que no reconocen ese poder supremo en el Papa. Básicamente lo que la fraternidad hace, al menos en la práctica. Y el problema es ese también, cómo reconciliar la doctrina o el dogma de la indefectibilidad de la Iglesia. Porque como dije antes, por más que la Iglesia, el Papa no ejercita su infalibilidad todo el tiempo, sino solamente en definiciones solemnes, etc., es verdad. Pero si la Iglesia como tal
puede darnos el Vaticano II, puede darnos libertad religiosa, que había condenado antes, puede darnos ecumenismo, puede darnos la misa nueva, puede darnos hoy por hoy Amoris Laetitia, que dice que el adulterio a veces puede llegar a ser permitido y pueden los adúlteros recibir comunión, por ejemplo. El cambio del catecismo sobre la pena de muerte de Bergoglio. Todas esas cosas. Es casi como decir, la Iglesia, cuando no es infalible, puede darnos todos los errores que imaginables. Pervierte la noción de lo que es la Iglesia, que es el fundamento, es la piedra donde reside la verdad. Digamos, tú es Petrus, superanc Petram, edificado ecclesiam meam. ¿Cómo puede ser una piedra donde está edificada la Iglesia, donde el Papa y su jerarquía están dando a los fieles doctrinas que llevan a la perdición? Es imposible. No puede venir el Vaticano II y estas cosas que vienen, estos errores y herejías, no pueden proceder de la misma autoridad que nos dio el catolicismo durante 2000 años. No puede ser fuente de las dos cosas. Y la fraternidad afirma que eso es lo que está sucediendo hoy. Sí, padre, y ahí, como usted notó con su cita, es la clave, es la Iglesia, ¿no? La Iglesia es infalible e indefectible, pero obviamente la figura clave en la Iglesia es el Papa, y eso tal vez nos lleva a considerar ya las posiciones en que no reconocen a Francisco como legítimo Papa. ¿Cuáles son Sí, esas? bueno, como hablamos de reacciones al Vaticano II, hay una reacción que se llama sedevacantismo. Y aquí podemos hacer una distinción. Hay un sedevacantismo, por así decirlo, completo, total. Es decir, vamos a explicar lo que esto significa. Y un sedevacantismo donde no se reconoce la autoridad de los, así por decirlo de alguna manera, papas conciliares. Sin embargo, afirman que este poder de designación aún se preserva en esta jerarquía. Bueno, primero hablemos de sedevacantismo, que es una posición, digamos, esencialmente católica, porque es el rechazo del Vaticano II como lo que es decir, herejía, apostasía, no viene de Cristo, no viene de la Iglesia, es algo que debe ser rechazado completamente y los católicos no pueden estar en comunión con aquellos que profesan el Vaticano II, básicamente. Ese es el sedevacantismo en general. Y obviamente los sedevacantistas van a afirmar que la misa en latín no solo debe ser ofrecida de manera válida, con órdenes válidas y según un rito válido, sino también lícitamente, es decir, sin nombrar, en este caso hoy, cuando se está haciendo este video, a Bergoglio en el canon de la misa. Es decir, sus misas son no una cum, es decir, no se nombra. En el canon de la misa hay una oración que se dice en unión con el presente Papa. Y si no hay Papa, se omite esa frase, ¿no? Bueno, los grupos que vimos antes, en sus misas, ellos nombran a Bergoglio, incluso la fraternidad, en las misas que dan, ¿no? Que son válidas, pero pasan a ser ilícitas por esta grave circunstancia de agregar a la cabeza de una religión no católica como Papa. Los sedevacantistas dicen, no se puede hacer esto, no hay que nombrar a Bergoglio. Y uno no se permite estar en comunión con el obispo de la diócesis, porque es otra religión, etcétera, etcétera. Tienen eso, obviamente, está correcto. El problema con el sedevacantismo, llamando así total o absoluto, es que dicen el Vaticano II fue tan grave lo que sucedió que la Iglesia no solo ya no tiene la jurisdicción, es decir, ya no hay Papa, no hay jurisdicción suprema, y ahí sufren también los obispos de las diócesis porque el Papa es el que distribuye su jurisdicción a los obispos diocesanos. Esto fue expresado por Pío XII en Mystici Corporis. Sino también dicen, hoy por hoy no hay designación tampoco. Es decir, el poder que la Iglesia tiene de designar, por lo menos estos sedevacantistas no dan una explicación cómo hacer para restaurar la autoridad de la Iglesia. No hay Papa desde estamos diciendo prácticamente que no hay papas desde la muerte de Pío XII y el apostolado de los sedevacantistas está hecho con cierta autoridad suplida, digamos así, en caso extraordinario y necesidad, pero no hay forma de llegar a tener papa. Dicen eso o
caen en un error que es incluso más grave, que es el conclavismo. Es decir, dicen, los obispos pseudo-vacantistas tienen que elegir el próximo papa. La designación es el poder, como dije antes, de elegir a aquella persona, en el caso del papa, que va a tener jurisdicción en la Iglesia Suprema. Y este poder debe estar en algún lado hoy por hoy, es lo que decimos nosotros. Nuestra posición es la siguiente que vamos a explicar. Los pseudo-vacantistas totales o no explican esto, o dicen que este poder de designación está hoy por hoy en los obispos sede-vacantistas. Y es un problema que vamos a explicar más tarde. La última posición como reacción al Vaticano II se lo conoce como sede-vacantismo formal, o la tesis del Papa material, o la tesis de Cassiciacum. Y esta es una posición que dice que el Vaticano II es herético, no procede de la Iglesia, ha de ser rechazado, no se puede estar en comunión con los miembros de esta falsa religión, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, a pesar de que en la Iglesia hoy está privada de jurisdicción, es decir, de autoridad actual de gobierno, porque no hay papa, la Iglesia está acéfala, el poder de Cristo, del poder del Papa ha vuelto a Cristo, que es la cabeza de la Iglesia. Recuerden que el Papa es vicario, representa a Cristo visiblemente. Nuestra posición, que es la que tenemos aquí en nuestro instituto y muchos de los sacerdotes del seminario, es que la Iglesia desde la muerte de Pío XII está vacante, la sede de Pedro está vacante. Sin embargo, los ocupantes de la sede de Pedro, Juan 23 en adelante, poseen estas sedes de manera material. Es decir, materialmente las sedes están ocupadas y el poder de designación se preserva en el colegio de cardenales. El clero pseudo-vacantista ejercita un apostolado por la necesidad, es decir, porque en el Novus Ordo no lo están haciendo de la manera correcta y están enseñando doctrinas nocivas. Alguien lo tiene que hacer, entonces, de manera extraordinaria. Nosotros tenemos seminarios, preservamos la fe y los sacramentos con sacerdotes y obispos, pero no nos adjudicamos ni el poder de jurisdicción ni el de designación. El poder de designación es un poder humano que debe preservarse en la Iglesia. La tesis dice que está todavía hoy en los cardenales, tienen la facultad de elegir el Papa. Y hoy por hoy esta realidad no ha cambiado. Y el concilio solamente ha tenido un efecto en la parte formal, en la parte de autoridad, no en la parte material, que es la designación. Eso no ha cambiado nada. Hay todavía una sucesión material legal y esperemos que alguna vez estos cardenales elijan propiamente. Padre, y hablando de eso, hay una objeción que se hace a esta posición normalmente, que es, la posición dice que el aspecto de la designación se mantiene hoy en día, pero la objeción dice, si los obispos o los cardenales Novus Ordo son herejes, ¿la herejía acaso no los depriva de este poder de designación? Sí, la objeción es, ustedes, padres, están diciendo que la herejía causó todo este desastre en la Iglesia, según lo cual no hay más jurisdicción. ¿Por qué la herejía no sería un obstáculo a designación? ¿Y cómo es posible que estos cardenales elijan si son herejes? Básicamente es como decir, estos cardenales a causa de la herejía básicamente han renunciado a sus oficios de cardenales y ya no son de ninguna manera parte de la Iglesia o tienen el derecho o la facultad de designación. Otra parte de esa objeción será los cardenales que han sido elegidos por sujetos que no son verdaderos papas. ¿Cómo pueden ser cardenales válidos si los eligió alguien que no es papa? Todas esas son objeciones que en apariencia son buenas objeciones, pero cuando uno hace un análisis un poco más profundo, ahí se ve que no tiene mucho valor estas objeciones. ¿Por qué? Porque primero y principalmente, como dije antes, la designación, si uno dice que la designación ha desaparecido,
es negar una de las cosas de las estructuras, digamos así, o de los aspectos jurídicos que son esenciales a la Iglesia. Y esto lo pueden ver en Mystici Corporis, donde el Papa Pío XII dice que por más que el elemento formal es el más importante, el elemento humano, digamos así, la estructura jurídica también es esencial a la Iglesia. Es decir, no puede desaparecer la jerarquía en cuanto a una institución legal y jurídica. No puede desaparecer. Eso es imposible, digamos, sería de negar la fe que decir que puede desaparecer esto. Por otro lado, los sedevacantistas, obispos sedevacantistas no poseen esto, digamos, no poseen ninguna designación a oficios oficios eclesiásticos, porque lo único que tienen los obispos sedevacantistas es el poder de orden, lo que significa que pueden conferir sacramentos de manera válida, pueden decir misa válidamente si son sacerdotes y absolver pecados, etc. Y los obispos pueden confirmar y consagrar a otros obispos o ordenar sacerdotes. Es un poder que es el poder de orden. Podemos hacer una distinción aquí. Orden no es lo mismo que jurisdicción. Los sedevacantistas tienen el poder de orden, órdenes válidas, y pueden conferir los sacramentos de manera válida. Sin embargo, no tenemos jurisdicción, tampoco tenemos designación. La designación es algo humano, dijimos antes, pero es algo que está, como puedo así decirlo, determinado por la autoridad eclesiástica. Es decir, el Papa nos ha dado la manera en que la designación se ha de preservar en la Iglesia. Por ejemplo, los documentos que hablan del cónclave Pío XII en su documento, si mal no recuerdo, 1946, Vacantis Apostolicae Sedis, él da ciertas reglas ahí de lo que tiene que suceder en el cónclave y el colegio de cardenales. Esas reglas, lo que dice nuestra posición, la tesis de Casichacon, es que esas reglas no han cambiado. Los cambios accidentales que han sido hechos por los papas conciliares, digamos así, son cosas accidentales, no tienen nada que ver con la sustancia de este documento, de esta enseñanza, es que los cardenales eligen al Papa. Y los cardenales hoy existen. Este documento del Papa Pío XII dice, por ejemplo, que ningún cardenal que sea sujeto de excomunión, suspensión, interdicto u otro impedimento eclesiástico debe ser rechazado en un cónclave. Es decir, los problemas que hemos visto del Concilio Vaticano II, herejía, error, etc., no tiene la consecuencia jurídica que privaría a los cardenales del poder de elección. ¿Por qué? Porque la herejía, aquí tengo ciertos libros del derecho canónico, la herejía puede ser, hay una distinción que mucha gente no conoce, ignora, que es que la herejía, cuando uno la profesa o incluso cuando uno se vuelve hereje en la iglesia, hay ciertas penas que uno incurre, pero no son todas las mismas, los mismos castigos. Por ejemplo, si uno dice una herejía, incurre en una excomunión simple que se llama, y hay un proceso que debe seguirse hasta que esta herejía es declarada. Estamos haciendo una cosa que es muy técnica y complicada, lo estamos reduciendo a lo mínimo que podemos en este momento. Como el Vaticano II sucedió internamente dentro de la Iglesia, y aquellos que adhirieron a estas doctrinas son objetivamente hablando herejes. Sin embargo, como no hay ningún tribunal eclesiástico que ha tomado el proceso de determinar y de designar y de declarar a estos herejes, la única censura eclesiástica que existe para todos estos modernistas desde el Vaticano II hasta el día de hoy es la excomunión simple. Esta excomunión simple no es obstáculo ni a la designación y en sí misma ni siquiera a la jurisdicción. El argumento que nosotros tenemos para decir que la jerarquía presente no tiene jurisdicción no tiene nada que ver con las consecuencias canónicas de la herejía, porque las consecuencias canónicas de la herejía solamente, con respecto a privar a alguien de jurisdicción y de designación, solamente se realizan cuando la herejía es declarada.
Eh, Otro caso puede ser si uno, sin necesidad de declaración, si uno abandona la iglesia y se vuelve, por ejemplo, luterano o miembro de los ortodoxos griegos, dar su nombre a una secta no católica tiene los mismos efectos que una herejía declarada. Lo que pasa es que en el caso de estos modernistas del Vaticano II, ellos no tienen la intención de abandonar la iglesia en su estado visible, digamos así, y profesar otra religión, sino que ellos dicen que los cambios del Vaticano II son catolicismo. Entonces se complica mucho el asunto, digamos así, legal con respecto a la herejía de estos sujetos. La razón o el motivo por el cual desde el Vaticano II hasta el día de hoy estos modernistas no poseen jurisdicción no es a causa de herejía personal, es lo que afirmamos nosotros, no es a causa de herejía personal, sino en virtud de una intención objetiva que es incompatible con esta jurisdicción. Dijimos que la jurisdicción es el poder de gobernar a la iglesia en virtud de la vida eterna, digamos, para llevar a las almas a la vida eterna. Si uno posee una intención que es contraria a la salvación de las almas, o una intención de enseñar cosas que son obstáculos a la salvación de las almas, ese mismo acto impide que uno reciba la jurisdicción por más que pueda ser designado. Es decir, bueno, ese es el aspecto, ¿no?, que se llama material. Y justamente lo que sostenemos es que eso se mantiene y lo que ahora carece la jerarquía, por así llamarla, es la jurisdicción, que está conectada, como usted dice, esencialmente a la enseñanza de la fe, que es necesaria para la salvación de las almas. Otras objeciones que los cardenales como tienen órdenes inválidas o no son ni siquiera sacerdotes ni nada de eso. Hay que de nuevo tener en cuenta el sacramento del orden no tiene nada que ver con la jurisdicción y con la designación. El Papa Pío XII incluso dice si se elige un laico, si el laico tiene la intención de ser consagrado obispo, esa sería una aceptación propia del papado. Él pasa a ser papa o se hace papa cuando acepta esta designación, no cuando es consagrado obispo. Es decir, algo que tenemos que tener en cuenta, que la jurisdicción se puede poseer antes de las órdenes sagradas. Un obispo, cuando es nombrado obispo de una diócesis, él comienza a ser el obispo de la diócesis antes de la consagración. Comienza a hacerlo cuando acepta. Esa es otra cosa. Uno dice, los cardenales hoy, padres, son todos laicos, o la mayoría son laicos. ¿Cómo pueden ser que sean verdaderos cardenales? No, porque lo que los hace cardenales no son las órdenes sagradas, sino el hecho de que han sido designados en este oficio de ser los electores del Papa. Y la razón por la cual son variadamente designados es porque Bergoglio, en este caso, o los anteriores, por más que no tienen jurisdicción o poder eclesiástico, tienen esta línea material y legal que les da todo lo que es necesario desde el punto de vista legal, jurídico y humano, material en la iglesia, para preservar este proceso. Como dice antes, si uno niega que hay designación en la jerarquía oficial, se destruye el aspecto jurídico de la iglesia. Y además de esto por eso tengo libros aquí, esto está corroborado y reafirmado por teólogos en el pasado que afirman que incluso antipapas pueden recibir algo que se llama poder suplido, algo que la gente no sabe. Así como un hereje puede recibir jurisdicción suplida para absolver a un moribundo, un sacerdote hereje, por ejemplo, con órdenes válidas, pero hereje al fin o cismático. También hay una analogía con el poder de una persona que no es papa, en el caso como Bergoglio. Él puede recibir, por varias razones teológicas, un poder suplido en las cosas que conciernen a la designación solamente, no a la jurisdicción, porque como dije antes, el obstáculo está. El Bergoglio tiene la intención de enseñar cosas malas. Eso es un obstáculo al poder de jurisdicción. No, sin embargo, a la designación. Y Cristo puede suplir eso porque no hay otra forma. No hay otra forma hoy en día de elegir el Papa. No hay una manera de convocar un concilio porque no hay más obispos con jurisdicción hoy por hoy en día. Entonces, se puede decir que según esta posición que tenemos nosotros, sostenemos como la válida, es el camino para la normalización de la Iglesia sería que se resuelva el problema de la jurisdicción. Y sí, que se quite el obstáculo que es el Vaticano II, esta intención que tienen la jerarquía oficial
de implementar este concilio que tuvo problemas muy graves con respecto a la doctrina. Una vez que se elija a alguien que básicamente que sepa o que se dé cuenta o que abrace la verdad con respecto a lo que pasó con el Vaticano II, recién ahí uno puede hablar de una restauración y un principio de que vuelva la jurisdicción o poder eclesiástico a la Iglesia. Hoy por hoy se retiene materialmente esta jerarquía. Lo que hacemos nosotros como sedavacantistas es preservar los sacramentos válidos y la fe, pero no podemos hacer nada con respecto a la solución del problema de la jurisdicción, porque la designación hoy por hoy todavía está retenida en esta jerarquía. La jerarquía es la misma, si piensan, cuando murió Pío XII, la misma jerarquía que estuvo durante el Vaticano II, etc., es exactamente los mismos obispos que Pío XII nos dejó. Es decir, hay para ver que hay una sucesión. Sí, después hubo nuevos obispos creados, etc., pero si uno piensa durante el concilio, no hubo un quiebre legal, es decir, ellos siguieron legalmente y de manera material, es exactamente la misma jerarquía de Pío XII la que nos dio el Vaticano II. Y es la misma jerarquía hoy, la jerarquía de Bergoglio tiene sucesión, por lo menos material, de esa misma jerarquía de Pío XII. Es algo que no podemos ignorar eso, ese es el aspecto material, humano, jurídico, no podemos ignorar eso cuando hablamos de la Iglesia. Eso es más técnico, obvio, para aquellos que no están familiarizados con esto, quizás esté un poco elevado, pero es importante para aquellos que ya por lo menos conocen la importancia del Vaticano II y las consecuencias de que hay que rechazar esto y no se puede tomar la posición de la fraternidad o del motu proprio, etcétera, sino que hay que unirse a obispos y sacerdotes que preservan la fe y los sacramentos, y hay que preservar la fe casi como de sobrevivir espiritualmente en estos tiempos. Esta supervivencia no se puede reconciliar con la recepción de sacramentos dados por estos modernistas o por gente que está en comunión con los modernistas o la misa una cum. No, los sedavacantistas en general, y sobre todo la posición que se llama tesis de Casichacum, es algo que diría, esencial para preservar la fe íntegra, intacta hoy en día. Si uno no tiene en claro estas cosas, por lo menos de la manera en proporción al entendimiento de cada uno, muy fácilmente se cae en abrazar el Vaticano II y en abrazar estas ideas revolucionarias, progresistas, heréticas. Y es lo que principalmente hay que rechazar, ¿no? Y es nuestro apostolado y la existencia de este seminario, esa es toda la razón de ser de esta existencia. Bueno, yo creo que sí, con eso creo que se han cubierto los puntos principales, por lo menos de las diferentes posiciones, ¿no? De así llamada resistencia. Como usted notó, las dos primeras no son verdaderas resistencias, pero sino aparentes. Pero si le parece bien, padre, tal vez podemos terminar ahora este episodio y después podríamos hacer otro para ir al tema de la jurisdicción más propiamente. Sí, podemos terminar aquí y obviamente habrá en los comentarios preguntas y objeciones que podemos eventualmente responder en otros videos y sobre todo explicando más en detalle esta llamada tesis de Casichacum y cómo es posible teológicamente que se preserve esta designación en una jerarquía así que nos ha dado el Vaticano II. Bueno, gracias a nuestros oyentes por haber tenido la paciencia de escucharnos.